Y la valoración que da el paciente está entre lo que os estoy diciendo, de que el recibo aquí, de que no les preocupa, y la excesiva preocupación de esa cohorte de pacientes, que probablemente sea una cohorte de pacientes ya operados, seguidos a largo plazo, en los cuales la preocupación por vivir y por salir del postoperatorio inmediato no es tan intensa y que ya pasan a preocuparse de cosas, pues, entre comillas, secundarias, como son las cicatrices. Una cicatriz lo que es ni más ni menos que una respuesta fisiológica de regeneración de nuestro organismo cuando se altera la integridad de algunos de los tejidos que están en ella, tanto internos como externos. En realidad, una cicatriz siempre, y esto es básico porque todos los tratamientos que se aplican se basan en eso, es una interacción entre mecanismos celulares y mecanismos de biología molecular y síntesis de colágeno. Eso es lo que es la cicatriz, y todos los tratamientos que se aplican hoy en día van dirigidos a disminuir la síntesis de colágeno para evitar que la cicatriz sea patológica o alterar la respuesta inflamatoria inmediata de la cicatriz. Como veréis ahora, el proceso de cicatrización tiene etapas que son secuenciales y simultáneas al mismo tiempo. Son básicamente tres etapas. La primera es la etapa de la inflamación, la segunda la proliferación y la tercera la maduración. Como veis, inflamación y maduración nunca se van a solapar. Sin embargo, la proliferación, que es la etapa intermedia, siempre va a estar solapada, tanto con la inicial inflamatoria como con la maduración de después. Hacer una idea, primero 10 días fase de inflamación, a partir de la segunda semana fase de maduración o diferenciación de la cicatriz, en medio la proliferación. ¿En qué se diferencian estas tres etapas? Aquí veis de nuevo la imagen de solapamiento que os digo. En la fase inflamatoria, que son los primeros días, ¿qué es lo que se produce? Hay una solución de continuidad, hay una herida, lo primero que actúan son nuestros mecanismos de coagulación. Hay que procurar que eso no sangre y para eso tenemos los coágulos de fibrina que se producen en la herida. El coágulo de fibrina y las plaquetas inducen la aparición de los mediadores de la inflamación, que a nivel celular, como sabéis, son los granulocitos y los macrófagos, que liberan una serie de mediadores y generan inflamación de la herida. Por eso todas las heridas están rojas al principio o tienen sensación de turgencia por el fenómeno inflamatorio. Esta es la fase inicial de inflamación. De ahí que, como veréis, las medidas que queremos aplicar siempre para que una herida quede mejor van a pasar por componente antiinflamatorio, ya sea local o sistémico. La segunda fase es la de la proliferación. ¿Qué empieza a ver la proliferación? Pues la proliferación lo que empieza a ver son fibroblastos. Empieza el proceso de posición, síntesis de colágeno y de, digamos, de cementación de lo que es la herida. Fijaros cómo ya las células implicadas son las células endoteliales, los queratinocitos, y empieza la fase ya de contracción, de más firmeza. Los fibroblastos, las células conectivas, ya tienen componente retráctil y aparecen los miofibroblastos. Y cuando termina la fase de proliferación, ya no aparece la remodelación o la maduración, donde ya a la colágena microscópica tipo 3 pasa a tipo 1, ya hay mucha menos actividad de vascularización inflamatoria y es donde se produce la remodelación del colágeno y tenemos el resultado final de la cicatriz. Por tanto, proceso de cicatrización normal, 3 fases, acordaros siempre: inflamatoria, proliferación y maduración. Cuando queremos actuar sobre los mecanismos de cicatrización, vais a ver que actuamos sobre alguna de estas 3 fases. Siempre cicatriz, fenómeno inflamatorio y síntesis de colágeno. Esto lo veis vosotros más que yo, y por comentaros cuáles son las cicatrices patológicas que se generan de las actuaciones que nosotros tenemos. Son básicamente dos, como todos conocéis: la hipertrófica y la escleroidea. Las hipertróficas, como todos sabéis, pues están limitadas al borde de la herida, son pequeñas sobreelevaciones, casi siempre aparecen rojizas, suelen aparecer a partir de las 4 o 5 semanas, y la mayoría de ellas, con un tratamiento adecuado y con paciencia, se van a poder controlar y el resultado va a ser muy bueno. Los queloides, sin embargo, se salen del límite de la cicatriz, están mucho más sobreelevados, es mucho más difícil que remitan, tienen un componente que ahora os recordaré, pues, de asociación familiar importante, y ahí es donde hay mucho más trabajo que hacer. Las cicatrices patológicas, la hipertrófica y la escleroidea, aparecen en el 5 al 15% de los pacientes. Como casi todos sabéis, son las mujeres, por el fenómeno de inducción estrogénica, y además las más jóvenes, las que tienen más riesgo de que se produzcan en determinadas razas, sobre todo en la raza negra y la asiática.
son más prevalentes y también tienen cierta carga de asociación familiar. ¿Qué factores influyen en el desarrollo y en la configuración de las cicatrices? Pues mirad, son dos tipos de factores que nosotros los vemos y que son locales y de ámbito general. Y además lo vemos en las heridas que hacemos en el pan nuestro de cada día. Lo primero, el riego sanguíneo. Aquí donde la sangre no llega bien, tú vas a tener una cicatriz que va a ser patológica porque va a haber gran cantidad de fenómenos inflamatorios. Donde hay movilidad de tejido no va a haber buena cicatrización. Las cicatrices en la fase inicial inflamatoria necesitan siempre de inmovilidad. Por eso no es un tópico decir a los pacientes que tienen que guardar cierto grado de reposo cuando lo operamos de algo. La infección, por supuesto, es el gran enemigo de la cirugía para la obtención de una cicatriz con un resultado estético aceptable. Y cuando hablo de infección, hablo de infecciones del sitio quirúrgico, que sobre todo en la cirugía del cáncer es prevalentísimo y es una cosa que es el gran caballo de batalla. Cuanto más destrucción tisular hay, más posibilidades de que la herida tenga un resultado no satisfactorio. Por supuesto, no todos los tejidos, y eso lo sabéis vosotros mejor que ellos, cicatrizan, y toda la región anatómica cicatrizan de la misma manera. Donde hay edema, hay menos perfusión, hay menos llegada de riego y también vamos a tener peor cicatrización. La radioterapia sabemos también que retrasa o empeora la cicatrización de la herida, y donde hay tejidos desvitalizados, esto se refiere mucho con la infección, tenemos la misma situación. ¿Qué factores generales influyen? La edad, como he comentado antes, picos de edad, gente joven y gente por encima de los 65 o 70 años cicatrizan peor y más riesgo de cicatrices patológicas. El sexo, en las mujeres son más prevalentes las malas cicatrizaciones, los antecedentes familiares. Siempre que un paciente me lo vas a operar de algo, yo por lo menos lo hago, le pregunto si tiene familiares operados, no tanto por el tema oncológico, que sí, como también por saber si han tenido problemas de cicatrización, porque la asociación familiar y los problemas de cicatrización es una cosa clara. Los conceptos de salud general, me refiero a patologías como hipertensión, dislipemia, síndrome metabólico, la diabetes, son condiciones de peor cicatrización. El estado nutricional, y esto en la cirugía del cáncer lo vivimos y es clave, el estado nutritivo son proteína y albúmina. Sin proteína y albúmina los pacientes no cicatrizan, ni nos cicatrizan las suturas digestivas, ni cicatrizan las superficies de transección de las vísceras cuando operamos, ni cicatrizan bien la herida. Factores endocrinos, a pacientes en tratamiento con esteroides o pacientes diabéticos sabemos que cicatrizan peor, y pacientes medicados, sobre todo pacientes que toman inmunosupresores o esteroides o pacientes en tratamiento con quimioterapia previa o después de la cirugía. No todas las partes del cuerpo, y esto es un esquema muy gráfico, cicatrizan por igual. Ahí abajo veis las que cicatrizan mejor, 5 en rojo las que cicatrizan peor y donde hay más riesgo de cicatrización patológica. Cuando hablo de que cicatricen peor, no os hablo de que peguen peor los tejidos, no, sino de que las cicatrices que se van a producir van a ser de peor aspecto y más patológicas. La espalda, sobre todo, es una cosa donde es muy difícil obtener un resultado estético bueno por muy bien que uno haga, casi siempre hay tensión y se abre mucho la herida. ¿Cuál es el primer paso? Voy a intentar por pasos desgranaros cómo actuamos nosotros o cómo actúo yo para evitar que los pacientes que operamos, y siempre enfocado a la cirugía del cáncer, tengan los resultados menos patológicos posibles, ¿vale? Lo primero, tenemos que procurar que las condiciones de cierre de la herida sean lo más óptimas posible. Y para ello, primer paso de todo, las infecciones. Pelear contra las infecciones, que no nos aparezcan las infecciones, porque donde hay infecciones hay más granulocitos, hay más monocitos, hay más actividad inflamatoria y hay más posibilidad de producción de colágeno patológico y cicatrización normal. Repito, la infección es nuestro gran caballo de batalla. ¿Qué hacemos nosotros? Pues profilaxia antimicrobiana antes de las cirugías en el paciente oncológico por norma, aunque sean cirugías limpias. En todas las demás cirugías contaminadas, sucias, por ejemplo la cirugía del colon, la cirugía donde hay resecciones viscerales, empleamos siempre los tratamientos a la antibioterapia preoperatoria, incluso la dejamos en el postoperatorio. Por supuesto, el uso de antisépticos tópicos, una vez que el paciente se va de alta, pues lo asociamos con agentes que mejoren la electricidad de la herida, como el la agujetas. Siempre que una herida nos cierre bien y sin fisura y sin problemas, sabemos que la cicatriz es más probable que nos quede bien.
Los bordes de la herida en los quirófanos los protegemos siempre con apósitos estériles que cada vez están más desarrollados con objeto de que no estén expuestos al contacto con ningún tipo de sustancia contaminante, sobre todo en la cirugía digestiva. Tratamos con mucho cuidado los tejidos, intentando pues, no cogerlos con pinzas traumáticas y no desvitalizarlos. Y sobre todo evitar la tensión en la línea de sutura. La tensión en la línea de sutura es un gran enemigo de la cicatrización. Y intentar hacer la sutura siempre siguiendo pues, la línea de Langer o la línea de Kreisel. Esto es una herida infectada, como veis, se ha abierto por completo. Aquí es imposible que nosotros vayamos a tener una cicatrización normal, pero sí que podemos actuar para que sea lo menos patológica posible, que no sea sobreelevada, que no sea dolorosa para el paciente. ¿Cómo? Intentando disminuir los fenómenos inflamatorios. Fijaros que hay con tanta infección, hay todo el tiempo macrófagos o polimorfos nucleares que van a interferir en el proceso de la cicatrización normal. Estos son apósitos clásicos que nosotros utilizamos para cubrir la herida y para intentar que esté lo menos expuesta posible a la contaminación. Esto es una herida de tensión, fijaros lo que pasa con una herida de tensión. Cuando hay tensión en los bordes de sutura, las heridas se abren y aquí tenemos también un problema de cicatrización claro. Y luego, finalmente, pues un esquema de las líneas de Kreisel, que son las que nosotros intentamos, en la medida de lo posible, respetar a la hora de hacer las cicatrices para que nos queden lo más efectivas posible. Hemos visto un poco la prevención en la primera medida y ahora voy a hablar del segundo paso, ¿no? El segundo paso para evitar las cicatrices patológicas es, si el paciente ha cicatrizado bien, intentar que no nos aparezca. Es decir, ya no se nos ha infectado, el paciente se nos ha ido de alta y ahora ¿qué podemos hacer para que no nos aparezcan? Pues esto yo lo cifro básicamente en 3 palabras. Primero, sol; segundo, presoterapia; tercero, silicona. Son las 3 palabras que desde que el paciente no se cicatriza hasta que lo ponemos en manos del oncólogo o lo dejamos de seguir porque a los pacientes operados ya pasan a seguimiento médico a otro especialista, intento que los pacientes sigan para mejorar o hacer que la cicatriz sea lo mejor posible. Entre otras cosas, porque es lo único que tiene unos niveles aceptables en medicina basada en la evidencia para mejorar la cicatrización de la herida. Sol, presoterapia y silicona. Estas son las únicas guías de recomendación que he encontrado adecuadas con consenso internacional, fijaros que son bastante antiguas para el manejo de las cicatrices. Dividen la herida a las cicatrices de alto, bajo, moderado riesgo. Un paciente oncológico siempre es una cicatriz de alto riesgo, siempre. ¿Por qué? Por muchos motivos que son factores locales y generales de lo que he explicado antes de cicatrización de la herida. La edad, hoy en día cada vez operamos pacientes de más edad de patología oncológica. Llevo por hace 20 años cuando he escrito la especialidad, que tengo un paciente con 64, 65 años, que era un paciente mayor, que no sabía si se podía operar. Hoy en día acuden procedimientos de cirugía esofágica, cirugía pancreática en pacientes de 80 años. Siempre el paciente está bien con buenos resultados, pero sabemos que van a cicatrizar peor. Pacientes con oncología están con quimioterapia, tienen un estado nutritivo un poco alterado, han pasado a avanzar por radioterapia. La cirugía oncológica casi siempre acarrea más destrucción tisular. Es decir, son muchos de los factores que os he explicado antes que hacen que estos pacientes tengan cicatrices de alto riesgo, por tanto hay que actuar sobre ellos. Lo primero, como necesito, perfecto, evitar la exposición al sol, siempre. Yo al paciente le recomiendo que intenten llevar las heridas cubiertas, tanto de zonas como el cuello, y que cuando las llevan si las van a llevar al aire o va a haber sol, tengan unos factores de protección muy altos. Segundo, la presoterapia, que consiste simplemente en la presión en las zonas de la herida y que hoy en día se acompaña de presoterapia en forma de vendaje hipoalergénico, como el micropore, por ejemplo, que evaporan la humedad de la herida y además dejan muy poco residuo adhesivo, se mantienen durante 24 horas y se cambian al día siguiente. La presión genera cierto grado de hipoxia y menos reacción colagénica tardía y la cicatriz queda mejor. Y el tercer punto, pues los parches, los geles de silicona, que brevemente os explico cómo funcionan, el mecanismo por el que trabajan. La silicona induce hidratación de la superficie cutánea de la cicatriz, reduce la acción de los fenómenos inflamatorios y del colágeno, reduce la formación de tejido hipertrófico y por fenómenos de roce de fricción hace que la electricidad se cree una electricidad estática negativa. Finalmente, son oclusivos, al ser oclusivos generan presión y por este mecanismo también favorecen un fenómeno que es la pérdida transepidérmica de agua.
Los parches de silicona disminuyen la pérdida epidémica de agua, disminuyen la pérdida epidémica de agua, dificultan la proliferación del colágeno y hacen que la posición del estrato córneo sea lo más efectiva posible. Son realmente efectivos y su aplicación tiene nivel de evidencia, nivel medicinal de evidencia en grado 1 para favorecer la cicatrización de la herida. Os pongo dos trabajos. Este es uno publicado en el 2010 en Plastic and Reconstructive Surgery, en el que veis que tanto en alivio del paciente como en impresión general, como en prurito, la aplicación de silicona, de gel de silicona versus un placebo para una herida con P por debajo de 0,05 es literalmente significativo y favorable. Y una vez que está la cicatriz patológica, y esta es la última diapositiva, esto ya lo manejáis vosotros mejor, pero ¿qué medidas tenemos? Si ya el paciente nos ha hecho una cicatriz patológica, ¿qué medidas tenemos para actuar? Pues bueno, las opciones que tenemos son otra vez la presoterapia de la silicona, os insisto en que lo único que tiene un nivel de evidencia adecuado y consonante, la inyección de esteroides, de tensinolona, que es la que más se usa, sobre todo la cirugía, tanto en forma de spray o con sonda de contacto, el láser, pues de argón, de dióxido de carbono, la radioterapia y los inmunomoduladores inyectados, el interferón, el imatinol, los retinoides, la blomicina, que son los que se están experimentando ahora, pero repito, ninguno de estos tratamientos tiene nivel de medicina basada en la evidencia adecuado para aplicarse, cosas que no se hacen. Finalmente, la cirugía, quitar una cicatriz patológica, quitar un queroide, sabemos que el mecanismo de cicatrización que va a tener el paciente va a ser el mismo, tiene una base de sustrato patológico en su cicatrización y las posibilidades de éxito que tenemos no van más allá del 25 al 30%. Sin embargo, si lo tenemos que hacer, acompañarla siempre de radioterapia y de medidas de inyección local de corticoides para evitar que aparezca el queroide de la manera menos agresiva posible.